Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Qué tiempo tan especial que estamos teniendo en esta reunión, en esta mañana. Qué bueno que ha sido que tomemos la cena del Señor. Qué bueno que ha sido cantarle a nuestro Dios. Qué bueno ha sido vernos los unos a los otros. Y bueno, arrancamos este mes de junio ahora con una serie de estudios que queremos tener en el libro de los Salmos. Por supuesto que no podemos cubrir los 150 salmos, pero sí queremos tocar algunos salmos y queremos ver algunos de los pasajes. Quizás no vamos a estudiar un salmo de principio a fin, pero sí vamos a ver algunas de las enseñanzas maravillosas, hermosas que se encuentran en el libro de los Salmos. ¿Está bien? Entonces, bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios, a este mes de estudio, de acercarnos al conocimiento de Dios a través de este libro maravilloso, uno de mis libros favoritos en la Biblia, sin lugar a dudas. Creo que hemos llegado muchas veces con nuestro corazón desconcertado al libro de los Salmos y hemos encontrado allí el mensaje de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida. Tengo una pregunta para hacerle a todos ustedes que son tan estudiosos de la Biblia. ¿Cuántos libros inspirados hay en la Biblia? ¿Cuántos son los libros de la Biblia? Les voy a dar tres opciones. Opción 1, 66. Opción 2, 72. Opción 3, 70. No los puedo ver a todos ustedes, no los puedo ver, pero les voy a decir de una vez que esto no es por votación. La respuesta correcta es la opción 3. La opción 3, 70 libros. Ahora, por favor, no me vayan a cortar la grabación, no me vayan a sacar, no se van a desconectar del Zoom de hoy, porque ya empezó Carlos a decir cosas que no son. Quiero decirles por qué hago cuenta de 70 libros. No se preocupen que no estoy incluyendo los deuterocanónicos como libros inspirados, no. Mire, así como existe primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Corintios. El libro de los Salmos es un compendio de 5 libros, en realidad. Ustedes saben que está el primer libro de los Salmos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto libro de los Salmos. Salmos es un libro de 150 capítulos que podría perfectamente contarse como 5 libros. 5 libros. Y estoy hablando, o sea, de la manera como está dividida, como está dividido el libro de los Salmos desde su escritura original, la manera como fue organizada y definida este libro, la composición de este libro, por decirlo así. O sea, es un libro de 5 libros. El número 66 es el número al que estamos siempre acostumbrados, y no voy a decir que lo cambiemos y que aquí adelante esto es doctrina y cambia todo. No quiero decir eso, pero sí quiero decir que el número 66 es un número, o sea, me gusta mucho más el 70 para hablar de los libros inspirados de la palabra de Dios, ¿no? Ustedes entienden por qué, por la simbología que tienen los números. 70 es un número interesante, es un número relacionado con el número de Dios, el número 7. Y si los contamos como 5 libros de los Salmos, nos dan 70. Bueno, esto es solamente un dato ahí. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que vamos a cambiar de aquí en adelante nada. Pero el libro de los Salmos, compuesto por 5 libros, es, o sea que podemos decir primero de Salmos, segundo de Salmos, tercero de Salmos, cuarto de Salmos, quinto de Salmos, podríamos decirlo así perfectamente. Bueno, es un libro de canciones, un libro de poesías con música, con melodías. Desconocemos las melodías originales de estas canciones, pero nos quedaron las letras de estas canciones. Era el himnario del pueblo de Israel, el libro de las canciones. Ahora, me llama mucho la atención cómo realmente es bueno pensar en la música, parar a pensar un momentico, un ratito, sobre la música y Dios. ¿De dónde viene la música? ¿Quién se inventaría la música? Sin lugar a dudas, la música es creación de nuestro Dios. Que el ser humano utilice la música de cualquier manera es otro tema, pero nuestro Dios nos ha dado la música para poder nosotros también comunicarnos con Él y para nosotros poder usarla para su gloria, para su exaltación. La música y poesía encontramos aquí en el libro de los Salmos, ¿no? Ahora estamos hablando de artes, estamos hablando de un tema en el que no todos somos conocedores, no todos son artistas, no todos somos artistas.
Pero cuando hablamos de la música tenemos que pensar entonces en algo que tiene que ver mucho con Dios. Los artistas, y yo sé que aquí en la iglesia me están escuchando varios que son artistas, que tienen corazón de artista. Los artistas tienen un corazón muy sensible. La mayoría de los salmos, más de la mitad de los salmos fue escrito por el rey David. ¿Sí? David desde su juventud tocaba el arpa, era músico, era artista. Y él se expresa, disculpe un momento, aquí mis perras se alborotaron, están en el patio haciendo un ruido impresionante. No sé si lo alcanzan a captar ustedes allá en casa. Culpa del que activó por ahí una alarma por aquí cerca. Bueno, ahora sí, retomo, mi cerebro se vuelve a centrar acá, a focalizar. Les decía que David era un hombre guerrero, un hombre luchador, un hombre de grandes condiciones físicas, un hombre muy inteligente, pero también era un hombre con un corazón muy sensible. Un corazón de músico. Y no hace falta tener un corazón de músico, ser músico para tener un corazón sensible. Pero Dios le dio a David una capacidad impresionante, una capacidad musical impresionante y una capacidad para componer, para escribir maravillosa. Y encontramos, o sea, en el libro de los Salmos allí el corazón de David, ese hombre que es un hombre que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y un hombre conforme a su corazón expresaba lo que había en su corazón y lo plasmaba en sus escritos. Y benditos sea Dios, nos quedaron a nosotros muchos de sus escritos y aquí los tenemos en el libro de los Salmos. Y nos acercamos a muchos salmos escritos por David y encontramos la manera como él contemplaba a Dios y lo que él pensaba de Dios. Es muy hermoso analizar la manera como este hombre, bueno, no solamente David escribió salmos, hay salmos escritos por Salomón, hay uno escrito por Moisés, ahí están los salmos de Asaf, de los hijos de Coré, pero hombres con capacidad para componer, escribiendo verdades que nos dejan ver su corazón y nos dejan ver sus experiencias, su experiencia con Dios. Quizás eso es lo más valioso del libro de los Salmos, que nos muestra la experiencia personal de hombres, la experiencia personal que tuvieron con Dios. Y creo que hay algo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas y es justamente eso, que nuestra experiencia con Él sea una experiencia real, cercana, viva. Los salmos nos ayudan a nosotros no solamente a mirar la experiencia de hombres con Dios, sino que nos ayudan a que nosotros mismos podamos contemplar al Dios que ellos contemplaron y podamos maravillarnos de conocerle. Por eso en esta mañana y en este mes vamos a estudiar algunos de los salmos, de los 150 salmos. Apenas tenemos 4 domingos y hoy quiero invitarlos a compartir con ustedes uno de mis salmos favoritos, uno que ha sido para mi vida importantísimo desde hace muchos años. Esta mañana nuestro querido hermano Elber leyó el Salmo 103, los primeros versículos. Los invito al Salmo 103, por favor, acompáñenme. Y creo que vale la pena que leamos el Salmo 103, todos los 22 versículos. Y voy a invitarlos a que presten mucha atención, a que observen las expresiones de David, porque este es un Salmo de David, las expresiones que él hacía en cuanto a Dios. ¿Cómo se expresaba cuando se refería a Dios? La cercanía del corazón de un hombre como David a su Dios. Esa cercanía que Dios quiere que nosotros tengamos con Él sin lugar a dudas. Entonces vamos a leer los 22 versículos, pero voy a invitar entonces, voy a pedir el favor, yo había pensado en 2 personas que espero que estén presentes todavía, que activen su micrófono y voy a pedirles que cada uno, o sea, que entre ellos 2 hermanos, lean cada uno, se alternen para leer de a un versículo hasta el final del Salmo 103. Son 22 versículos. Le voy a pedir el favor a Bruno Fusco y a Santi Jiménez. Bruno Fusco y Santi Jiménez. ¿Están ahí? Sí. Ok, entonces les pido que por favor se alternen para leer el Salmo 103. ¿Listo? Comienzo. Por favor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te revejunezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que te temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó por el viento, por ella, y pereció. Y su lugar no conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Poderoso en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermanos queridos, por la lectura. Ok, entonces tenemos el Salmo 103, un salmo escrito por David, un salmo que expresa la relación cercana, la experiencia de David con su Dios. Y el Salmo 103 arranca diciendo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como una invitación que él mismo se hace a bendecir el nombre de Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Observen cómo él va hablando acerca del nombre de Dios. David era un hombre que se deleitaba en pensar, contemplar la grandeza del nombre de Dios. El nombre de Dios en la Escritura es un concepto que nos habla de la grandeza de nuestro Dios, de todo lo que Él es, de todo lo que Él en su gloriosa majestad es. Hermanos, leyendo el libro de los Salmos nosotros podemos conocer mucho mejor a nuestro Dios. Meditando en el libro de los Salmos nosotros podemos entender mucho más acerca de su persona, de lo que Él es, de la grandeza de su nombre, de la santidad de su nombre. Y cuando uno se acerca al libro de los Salmos y comienza a contemplar la grandeza de Dios, su esencia, lo que Él es,
entonces es cuando el corazón no puede hacer otra cosa más que maravillarse y empezar a bendecir el nombre de Dios. David era un hombre que había conocido a Dios y había contemplado a Dios y se había maravillado del nombre de Dios. Y en su experiencia con Dios, entonces él se acercaba a ese Dios y no, o sea, lo expresaba desde lo más profundo de su corazón diciendo: alma mía, bendice a ese gran Dios. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Y añade el versículo 2 algo muy importante, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, nos acercamos a un Dios, contemplamos su grandeza, contemplamos lo que Él es, la grandeza de su nombre santo, admirable, digno, poderoso, su nombre que es sobre todos los nombres. Miramos quién es Dios, pero también nos acercamos y contemplamos lo que Él hace. Y empezamos a entender lo grande que es el obrar de Dios. Por eso dice Él: no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos queridos, David le dice a su alma: bendice el nombre santo de Dios. Y David le dice a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios. David se refiere a lo que Dios es, pero también David quiere pensar, meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que él ha recibido de parte de Dios, y le llama sus beneficios, le llama sus beneficios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con los beneficios de Dios? ¿Qué tiene que hacer cada creyente? ¿Qué tienes que hacer en esta mañana y todos los días de tu vida? No olvidar los beneficios de Dios. Ahora, ¿saben una cosa? Esta mañana tuvimos la cena del Señor, nuestro hermano estuvo meditando algo acerca de este pasaje y hablaba también acerca de los beneficios de Dios. Y hay algo muy importante que nosotros debemos tener presente todo el tiempo, hermanos queridos. No sé cuál es la experiencia que estás pasando en este momento. ¿Cómo está tu corazón? Quizás está afligido, quizás está muy alegre, muy agradecido, quizás está pasando por una tormenta terrible. Cualquiera que sea la experiencia que estés pasando en este momento de tu vida, el Salmo 103 te anima a contemplar el nombre de Dios, a bendecirlo con toda tu alma y a recordar, a hacer memoria de sus beneficios, de sus beneficios. En el momento más oscuro, en el momento más brillante de la vida, nuestra alma puede olvidarse con facilidad de los beneficios de Dios. Esta es una de las características que tenemos nosotros como seres humanos. Es que los salmos no solamente nos hablan acerca de la grandeza de Dios y de las características maravillosas de Dios, sino que también nos hacen ver nuestra propia naturaleza y nuestras propias características. Nos habla de la grandeza de Dios, pero también nos habla de nuestras bajezas. Y creo que una de las maneras como más se manifiestan las bajezas en nuestra vida, las bajezas de nuestra vida, sí, ¿saben cuál es? El olvido. Con mucha facilidad nos olvidamos de los beneficios de Dios. Muchas veces la Biblia nos anima a no olvidar y a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para que no cometamos los mismos errores que muchos hombres, pueblos, personas en la Biblia cometieron. ¿Sabe? La cantidad de veces que Moisés le repite al pueblo de Israel en Deuteronomio. Ustedes recuerdan, Deuteronomio es un libro que escribe Moisés, una recopilación de todo lo que ya había escrito en los otros libros del Pentateuco, pero él, antes de que el pueblo entre a poseer la tierra de Canaán, ¿sí? Sabiendo Moisés que él no iba a entrar con el pueblo, que él solamente iba a contemplar la tierra de lejos, sabiendo que ellos de ahí en adelante seguían, él se quedaba, ellos iban al mandato de Josué, pero él se quedaba, y antes de separarse, antes de despedirse del pueblo, escribe Deuteronomio, y una de las frases que más vas a encontrar en los primeros 8 o 9 capítulos de Deuteronomio, si lo lees, es que vez tras vez Moisés les va a hacer esta advertencia o esta necesaria exhortación. No te olvides. Acuérdate de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la servidumbre. Acuérdate de su brazo poderoso librándote. Acuérdate de Jehová tu Dios. Y por allá en el Salmo 106, el salmista dice con mucha lástima: bien pronto se olvidaron. ¿Sabe cuál fue la experiencia de Israel después de que salió de Egipto? Que
a los pocos días estaba quejándose en el desierto, y no se quejó una vez, sino que se quejaba vez tras vez, tras vez, tras vez. Se olvidaron pronto de las maravillas que ellos habían visto en Egipto. Se olvidaron del brazo poderoso de Dios obrando para su liberación. Se olvidaron. Se olvidaron de los beneficios que habían recibido de Dios. Ellos vieron las 10 plagas venir sobre Egipto. Ellos vieron la muerte de los primogénitos y cómo a ellos no les tocó la ira de Dios. Ellos vieron al ejército de Faraón viniendo detrás y ellos frente a un mar, desesperados. Cuando el mar se abre, pasan en seco, y cuando viene Faraón con todos sus carros, su ejército, el mar se cierra y el Señor les da la victoria y les da la libertad. Eso es algo como para no olvidarse uno jamás. Esa es la mejor película que alguien se haya visto ahí en vivo, en la vida real. Queridos, esa experiencia que tuvo Israel, su liberación de Egipto, es la representación de nuestra experiencia de la salvación. David sabía que su corazón fácilmente se olvidaba de los beneficios de Dios, así como nosotros. Y en esta mañana, el Señor quiere que nosotros recordemos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Qué bien que nos hace la cena del Señor. Qué bendición poder llegar a ese momento maravilloso establecido, instituido por el propio Señor. Con razón el Señor dejó la cena. Con razón el Señor quería que celebráramos la cena como iglesia. Con razón. ¿Saben qué pasaría si no celebráramos la cena del Señor? ¿Sabe hace cuánto nos habíamos olvidado? ¿Cuánta falta nos hace llegar allí a esos símbolos que nos hablan, nos recuerdan del sufrimiento terrible de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz? ¿Cómo nos falta esos momentos maravillosos, especiales? Pero hermano querido, todos los días en nuestro corazón necesitamos volver al sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los días necesitamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, muriendo, padeciendo, sufriendo, siendo quebrantado, humillado, despreciado, azotado, herido por tus rebeliones y por mis rebeliones. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Como David, ustedes y yo tenemos muy mala memoria y tenemos que recordar los beneficios de Dios sobre nuestras vidas. El beneficio más grande, el Salvador y la salvación que tenemos. Pero no es el único beneficio, porque todo el tiempo estamos recibiendo beneficios de Dios. Si en este momento tuvieras que hacer una lista de 5 bendiciones que recibiste hoy, yo creo que sería muy fácil hacer esa lista, ¿cierto? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, el ser humano tiene una característica, es que se olvida fácilmente de las cosas que Dios hace, de los beneficios de Dios. Se olvida fácilmente de bendecir el nombre de Dios. Señor, que el Señor nos ayude a bendecir su nombre todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles. Que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Pero bueno, David va a comenzar a mencionar algunos beneficios, y el primer beneficio que él va a mencionar es el beneficio del perdón. Versículo 3, Él es quien perdona, dice, todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Ya pensaste hoy en el beneficio del perdón? Del perdón de Dios hacia tu vida. ¿Pudiste contemplar en esta mañana, mientras participabas de los elementos, de los símbolos de la cena del Señor, pudiste contemplar la grandeza del perdón de Dios hacia tu vida? Hermanos, esto no se nos puede volver a nosotros jamás algo rutinario. Contemplar la grandeza de Dios y nuestra bajeza y darnos cuenta que realmente el perdón de Dios es muy grande. Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Por la obra de Cristo en la cruz, nosotros tenemos en su sangre redención y perdón de todos nuestros pecados. Todos. Los pecados que hicimos antes de conocer a Cristo han sido perdonados. Los pecados que hemos cometido después de conocer a Cristo han sido perdonados por la sangre de Cristo. Qué grande que es el perdón de Dios. Y cuánto a nosotros nos cuesta creer en ese perdón. Cuántas veces el pecado nos hace caer derrotados y nos hace pensar que ya no hay esperanza, que ya no hay una nueva oportunidad. No, no. Él perdona todas nuestras iniquidades, todas. Hermano, hermana, si estás luchando con el pecado, necesitas recordar el beneficio del perdón de Dios, que no descansa en tus méritos, descansa en la obra perfecta de Cristo. Descansa en que Él sí cumplió con toda la ley. Él jamás pecó, no se halló engaño en su boca, no conoció el pecado, pero se hizo pecado para que nosotros tengamos el beneficio del perdón. ¿Qué beneficio tan grande, por favor? ¿Quién puede andar por esta vida con una mochila que le pesa y que no lo deja caminar? La culpa. ¿Quién puede andar en esta vida sin una conciencia limpia, tranquila? ¿Sabes? La gente busca silenciar la voz de la conciencia de muchas maneras. Comiendo, durmiendo, alcoholizándose, drogándose, entregándose a la lujuria, a los placeres, negando a Dios. Es que no se puede vivir con la culpa, no se puede vivir con una carga así, no se puede. El perdón real está en nuestro Dios. Hemos recibido el beneficio del perdón. Ahora, el beneficio del perdón que hemos recibido me hace pensar también en la responsabilidad que nosotros tenemos también de perdonar a otros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Romanos capítulo 12. ¿Qué es más difícil, pedir perdón o perdonar? No sé, para cada uno de nosotros es diferente la respuesta. Pero el beneficio del perdón nos tiene que recordar que perdonar no es una opción. Perdonar es un mandamiento de Dios. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Preguntaron en Lucas capítulo 17 los discípulos, y hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no, hasta 7 veces no, hasta 70 veces al día. Cuando los discípulos escucharon que había que perdonar 70 veces por día a una persona, ¿saben qué dijeron? ¿Qué expresaron en ese momento? Señor, aumentanos la fe. Ahora, si yo te digo en esta mañana, tienes que perdonar 70 veces a esa persona que te cuesta perdonar 70 veces por día. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros diría, oh, la verdad, me encantaría hacerlo, pero yo no tengo tanta espiritualidad como para hacer algo así. No soy tan espiritual, me falta crecer, me falta realmente. Eso fue lo mismo que dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. O sea, si quieres que perdonemos siempre, vas a tener que aumentarnos la fe porque la fe no alcanza para tanto. Bueno, el perdón no es una cuestión de espiritualidad, no es que el Señor nos dijo, cuando tengas fe como un grano de mostaza, o cuando tu fe sea inmensamente grande, o sea, chiquita o grande, ahí vas a poder perdonar siempre. No. Cuando ellos le piden que les aumente la fe para poder perdonar siempre, el Señor les dice, mira, si fuera cuestión de fe, con un granito de mostaza podrían ustedes hacer maravillas. Podrían hacer que se desarraigue un árbol y se plante en otro lado con un granito de mostaza, esa cantidad de fe. Así de grande tiene que ser la fe para hacer cosas grandísimas. Entonces, perdonar, para aquellos que hemos recibido el beneficio del perdón, perdonar a otros no es una cuestión de tener mucha fe y de ser muy espiritual, es una cuestión de obediencia. Porque en Lucas capítulo 17, cuando el Señor dice estas cosas, enseguida, cuando les dice, mire, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este árbol que se desarraigue y que vaya, se plante en otro lado. Enseguida que dice eso, les refiere una parábola acerca de la obediencia. ¿Por qué una parábola acerca de la obediencia? Porque el Señor le estaba diciendo con eso, mire, ustedes recibieron el beneficio del perdón,
Perdonar no es una cuestión de mucha espiritualidad, de mucha fe. Es una cuestión de obediencia, o sea, es algo que hay que hacer y punto. Estamos ordenados de parte del Señor, hemos recibido la orden de perdonar y hasta ahí llega toda discusión. No hay que darle tanta vuelta. Perdón, el beneficio del perdón. Qué bueno que todas nuestras iniquidades han sido perdonadas en Cristo. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonarte. No hay ningún pasado que Dios no pueda restaurar. Nuestro Dios, bendito sea su nombre, nuestro Dios es un Dios perdonador. Si Dios mirara nuestras iniquidades, no podríamos estar en pie delante de Él. No podríamos estar en esta mañana ahí conectados y mirándonos los unos a los otros. No, es por el beneficio del perdón que estamos en pie, que estamos vivos. Pero el beneficio del perdón me hace pensar en el segundo beneficio que me encanta de este capítulo 103 de Salmos. Es el beneficio de la misericordia de Dios. Está muy relacionado con el perdón, por supuesto, porque la misericordia de Dios se ha expresado de una manera real a nuestras vidas a través del perdón. Pero quiero que meditemos un poco también acerca de la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios. Fíjense el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová. La misericordia es un atributo de Dios. La esencia de Dios es la misericordia. Cuando pensamos en un atributo de Dios, una característica de nuestro Dios, estamos pensando en aquellas cosas que son esenciales en Él. Son parte de su naturaleza. Y ¿saben una cosa? David habla de la misericordia de Dios muchas veces en los Salmos. Era uno de los temas favoritos de David, la misericordia de Dios. ¿Por qué sería uno de los temas favoritos de David? Sin lugar a dudas, ¿por qué? Porque él había experimentado la misericordia de Dios. ¿Sabes lo que hace que ames a Dios y que puedas contemplar su nombre? Cuando ese Dios grande se hace real en tu vida a través de sus atributos. Los atributos de Dios no están en la Biblia, o sea, los podemos enumerar, son innumerables quizás, pero podemos hacer una lista de atributos grandísima y podemos definir los atributos de Dios y podemos tener versículos acerca de los atributos de Dios. Podemos saber que Dios es cada una de esas características que Él tiene, que hacen parte de su naturaleza y que llamamos atributos. En este caso, por ejemplo, la misericordia, pero es muy diferente cuando en tu vida, en tu relación con Dios, en tu experiencia personal con Dios, esos atributos o alguno de esos atributos se hace real. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de David. Ese es el ejemplo de lo que nosotros encontramos aquí en el libro de los Salmos. Cuando leen Salmos, los salmistas, los escritores, escriben acerca de Dios y hablan acerca de sus atributos. Pero lo escriben, ¿saben por qué lo escriben? Porque han sido reales en su vida. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué atributos de Dios han sido reales en tu vida? Si yo te preguntara quién es Dios para vos, y te pediría que me hablaras de Dios y sus atributos, ¿qué me dirías? ¿Cuáles son los atributos que has experimentado de una manera real y que has dicho, yo sabía que tú eras misericordioso, pero ahora lo estoy experimentando y esto me lleva a un nivel de conocimiento y de contemplarte distinto, mucho más alto? ¿Cuáles son los atributos de Dios que han sido reales en tu vida? Pero un poquito más específico, ¿cuál es el atributo de Dios en tu vida que estás experimentando hoy? Si te cuesta pensar en eso, mira, o si sientes que realmente no estás experimentando a Dios o algunos de sus atributos, bueno, creo que necesitas llegar más seguido al libro de los Salmos. Llegar más seguido, bueno, tienes que hacer ajustes en tu vida.
¿Quién es Dios para vos? Ahí en tu corazón puedes responderlo delante del Señor. Bueno, David conocía la misericordia de Dios y hablaba de la misericordia de Dios con propiedad, porque lo conocía de primera mano, porque la misericordia de Dios había sido real en sus vidas. Cierto que la misericordia de Dios fue real en la vida de David. Conocemos la historia de David, ¿cierto? Conocemos de sus bajezas, conocemos de sus fracasos y conocemos cómo Dios, un Dios tan cercano al corazón de este hombre. Con razón David habla como habla de la misericordia de Dios. Dice el versículo 8 que ya habíamos leído: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Versículo 10 creo que es la mejor definición de misericordia que podemos encontrar en toda la Biblia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, sobre los que le temen. Y les quiero leer el versículo 17 porque, mire, la Biblia es clara en decir algo. Dios se complace en tener misericordia de aquellos que le temen. Y esto era algo que David lo sabía muy bien. Pero lo que dice el versículo 17 me da un flechazo al corazón y me deja sin aliento. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es alta desde el cielo hasta la tierra y es grande desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, dice otra vez, pero añade algo que me rompe el corazón: y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué Dios tan misericordioso, qué Dios, el nuestro, tiene misericordia de los que le temen, pero también extiende esa misericordia, la engrandece y la hace que alcance hasta sus hijos. De generación en generación. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer que ha experimentado su misericordia, en la que Dios ha extendido, ha engrandecido su misericordia sobre esa vida, bueno, Dios hace que esa misericordia alcance también para sus generaciones venideras. Qué consuelo que trae eso a cualquier padre que teme a Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que engrandece su misericordia sobre los que le temen, pero también sobre sus hijos y sobre sus venideras generaciones. La misericordia de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios ha querido tener misericordia de nosotros y lo expresa, y por eso nos ha dado salvación, nos ha dado el perdón, pero también dice que hay un ruego allí en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo le dice a los romanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La misericordia de Dios tiene que llevarnos solamente a una cosa: a la consagración, a la dedicación. El perdón nos lleva a perdonar. La misericordia de Dios nos lleva a nosotros a servirle, a dedicarnos a Él. Os ruego por las misericordias de Dios. Uno lee el final del capítulo 11 de Romanos y está diciendo que Dios, en su soberanía y en su plan escatológico y en su plan para la humanidad, para las naciones, para Israel, quiso tener misericordia de unos y de otros, y termina el Romanos 11 diciendo: oh, profundidad de las riquezas, la grandeza de Dios, qué profundo, qué insondables que son sus caminos, o sea, qué Dios inexplicable a nuestro entendimiento. Un Dios que quiso tener misericordia de seres humanos
y por esas misericordias que Él ha tenido de nosotros en Cristo, nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Bueno, hoy es un día para que recordemos que la vida, la existencia, el cuerpo que tenemos debe ser presentado en sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Hoy es un día para recordar que fuimos comprados a precio y que no somos nuestros. Hoy es un día para recordar que Dios ha tenido misericordia. Hoy es un día para recordar esas cosas, los beneficios de Dios, pero no solamente hoy, mañana también y pasado mañana. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, el beneficio del perdón, el beneficio de la misericordia. Y hay muchos más beneficios en este Salmo 103, pero hay uno sobre el que al que quiero referirme para terminar. Está en el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El beneficio de la compasión de Dios. Sí. Ya sé que está muy relacionado con la misericordia y también con el perdón. Pero David habla de la compasión de Dios, de la manera como Él se compadece, y nos invita a que nosotros también pensemos en la manera como Dios se ha compadecido de nosotros. Como Dios ha tenido compasión con tu vida y con la mía. El beneficio de la compasión. La compasión frente a nuestra condición. Fíjate lo que dice el versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de lo que somos. Polvo. Cuando barremos la casa, cuando limpiamos los muebles, lo que queremos es eso, ¿no? Sacar el polvo. Porque ¿qué valor tiene el polvo? Ninguno. Bueno, esa es nuestra condición. Esa es tu condición y esta es mi condición delante de Dios. Eso somos, polvo. Y qué tremendo que Dios nos mira a nosotros con compasión. Como el padre se compadece de los hijos. Mira, esa es la figura que va a utilizar allí. La relación de padre e hijo. Qué relación tan especial. Es la forma como Dios ha querido manifestarse a nosotros, o sea, la forma como Él quiere relacionarse con nosotros, sus hijos, como padre. Como padre. Sabes que muchas personas, muchos creyentes ven a Dios como un juez, ven a Dios como alguien tan grande que no se puede acceder a Él, ven a Dios como alguien lejano. Qué bueno cuando podemos ver a Dios como un padre. El que nos hizo ser llamados hijos de Dios, el que nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, fue el Señor Jesucristo, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La relación que Dios quiere tener con vos, mi hermano, mi hermana, es una relación de papá. Y a los que somos padres, nos da una idea de lo que significa eso. El amor de una madre, la figura de una madre es incuestionable. El valor de una madre no se discute, jamás. Pero yo me detengo hoy a pensar en la figura de un padre, por favor, si me permiten, hermanas. Me pongo a pensar en la paternalidad, en el hecho de ser paternal. En mi experiencia, yo lo que les puedo decir es que yo descubrí la paternalidad cuando fui papá. O sea, yo descubrí que existían emociones que no sabía que existían. Yo no conocía esa clase de sensación aquí en mi corazón hasta que fui padre. No sabía que existían esos sentimientos. Las madres, las mujeres, quizás son mucho más maternales que nosotros antes de ser madres. Pero los hombres accedemos a
a esas bendiciones cuando nos convertimos en padres. Dios se quiere relacionar con nosotros como un padre real, compasivo. Un padre tiene compasión por sus hijos. Un padre ama incondicionalmente y a un padre se le mueve el corazón por completo y le revuelve todo por sus hijos. Bueno, yo veo a Dios, yo veo que David quiere presentarnos a Dios de esa manera, como un padre que se compadece de sus hijos. Mira, nuestros hijos tienen millones de defectos porque son hijos nuestros, ¿no? Debilidad en su carácter, bueno, muchas cosas que en la convivencia dentro de la casa. ¿Por qué surgen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De nuestra naturaleza. Todos somos pecadores y cuando convivimos, bueno, todo eso aflora a diario. Esa es nuestra condición, somos polvo. Pero cuando un padre se pone a pensar en la condición de sus hijos, por supuesto que hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios y darle gloria a Dios por la vida de los hijos. Pero también uno se da cuenta de sus luchas, de sus debilidades, de sus flaquezas, de sus equivocaciones. Y solo surge una cosa en el corazón de un padre: compasión. Compasión. Bueno, ese es Dios. ¿Cuántas veces Dios habrá mirado con compasión a David? ¿Y cuántas veces Dios habrá mirado con compasión a tu vida y a mi vida? ¿Cuántas veces? Y se ha enternecido su corazón. La compasión de Dios. Esa relación segura que tenemos. Qué bueno pensar que nosotros jamás vamos a dejar de ser hijos de Dios, jamás. Pero no importa si hemos renegado contra Dios, no importa si hemos luchado contra Dios, no importa si muchas veces nos ha faltado entender a Dios y nos hemos sentido mal con Dios. ¿Sabes qué siente Dios por vos en ese momento? Compasión. Compasión. Hermano, hermana, a veces en nuestra lucha contra el pecado, nosotros no sabemos por qué nos cuesta tanto vencer el pecado, ¿no? ¿Saben por qué nos cuesta vencer el pecado? Les voy a decir una de las razones por las que nos cuesta vencer el pecado: porque el pecado se disfruta. O sea, será engañarnos a nosotros decir que el pecado no se disfruta. Si el pecado fuera un tormento en su primer momento, por supuesto, porque sabemos que las consecuencias del pecado después son amargas. El pecado tiene una característica, ¿no? Que entra por la boca y sabe dulce. Pero después de que lo has pasado y llega al vientre, se vuelve amargo. Bueno, nos cuesta luchar contra el pecado. Y a veces nuestro corazón se endurece por el engaño del pecado. Y si tuviéramos que mirarnos a una radiografía de cada uno de nosotros en esta mañana, sería espantoso. Una vez estábamos en reunión de hombres y decíamos: mira, si hubiera una camarita filmándonos a nosotros todo el tiempo, ¿no? Y llega el domingo y decimos: bueno, se filmó todo lo que cada uno de ustedes hizo esta semana y cada uno de ustedes tiene un número y hoy vamos a mirar la camarita del número 45. Fulano de tal. ¿Qué haría fulano de tal? La camarita 45, Carlos Aranguren. Yo salgo corriendo a bajar todas las térmicas y que no puedan ver ningún video. Porque no quiero que nadie vea todo lo que yo soy y todo lo que yo hago todos los días. ¿Saben por qué? Porque me da vergüenza. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que sintieron Adán y Eva cuando pecaron? Sintieron temor y se escondieron. Y después dijeron algo. Nos dio vergüenza.
¿Saben qué trajo el pecado a nuestras vidas? Lo mismo que trajo en la vida de Adán y Eva. Trajo miedo y trajo vergüenza. Ellos dijeron, tenemos vergüenza porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Bueno, hermanos, o sea, la desnudez de nuestra vida, la desnudez de nuestra alma, da vergüenza. Da vergüenza. Cuando uno se da cuenta de quién es uno, de sus bajezas, de sus miserias, no quiere que nadie más las conozca. Bueno, en esa desnudez Dios te ve, en lo que sos, en lo que no te gusta de lo que sos. En tus luchas más bajas, Dios te ve. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero ¿saben qué siente Dios ante tu desnudez? Compasión. Compasión. Dios te acepta tal y como sos, como un padre acepta a sus hijos, como son, y los ama como son. Bueno, Dios se compadece de vos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios te acepta como sos. Aún con tu vergüenza, aún con tu condición desnuda delante de Él, Dios te ama y te acepta como sos. Ese es nuestro Dios compasivo. El Dios que conocía a David. El Dios al que David mismo tenía que decir, no te olvides de Dios. No olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¡Qué Dios tan grande! Decía David, ¡qué Dios que tengo! Mira cómo es Dios y mira todo lo que ha hecho Dios por mí. Y lo plasma en este Salmo 103 de esa manera, como lo hizo. Cuando estaban leyendo Santi y Bruno, me di cuenta de un detalle del final del Salmo 103. Los últimos versículos, y también los leyó Elber, hay una invitación, dice el versículo 20, a todos los ángeles de Dios, dice, bendecida Jehová a los ángeles, ¿no? El 21, bendecida Jehová a vosotros todos sus ejércitos, hablando de los ángeles también. En el 22, bendecida Jehová a vosotras todas sus obras, como diciendo, bueno, los ángeles en el mundo invisible y toda la creación del mundo visible, bendecida Jehová, todos bendigan a Jehová, pero termina el Salmo diciendo, bendice alma mía a Jehová. Que bendigan el nombre de Dios todos los seres creados, visibles e invisibles, pero que mi alma también bendiga a Jehová. No solamente es invitar a los demás a que bendigan a Dios, sino yo mismo invitarme a bendecir el nombre de Dios. Y en esta mañana yo quiero animarte a que no solamente tu corazón y tu alma pueda bendecir el nombre de Dios por el beneficio del perdón, por el beneficio de su misericordia y por el beneficio de su compasión, sino quiero animarte de corazón. Hermano, hermana, por favor, contempla a Dios y pedile a Dios que sus atributos se hagan reales en tu vida. Pedile a Dios que Él te enseñe lo que es en tu vida de manera personal y real, en tu experiencia con Dios. Él te enseñe lo que es su misericordia, su amor, su fidelidad, su santidad, su poder, su bondad, su gracia, su eternidad, su omnisciencia. Que puedas vos, que podamos vos y yo contemplar a nuestro Dios, conocer a nuestro Dios y tener una experiencia real con Él a través de sus atributos aplicados en nuestra vida diaria. Porque no hay mejor manera, creo yo, de vivir la vida
para que con toda el alma digamos, bendito seas Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos, por ese tiempo. Gracias, Carlos. Una hermosa meditación en esta mañana. Gracias a Dios por su palabra, por lo bien que nos hace a nuestros corazones. Le voy a pedir a los hermanos que un poquito de paciencia nada más, no se retiren porque necesitamos dar algunos anuncios importantes y pedirle a los hermanos del Ministerio de Finanzas tienen un aviso para dar, no sé quién es el que lo va a darlos, pero si hay algún encargado ahí que está para dar ese aviso, por favor, que lo dé ahora. Hola, Aviso de la finanza. Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Quería, bueno, en primer lugar, darle gracias al Señor